Alimento para la desnutrición a la basura. Parece mentira, pero aunque usted no lo crea, sí. Se va a tirar un lote de medicamentos. En este sentido, son alimentos para niños con desnutrición aguda. Es lamentable tener que dar esta información. Andri, la gente que pensará que no pasa, pero sí pasa y pasa en Guatemala. En el corredor seco, niños muriéndose de hambre. Más de 100 niños fallecieron el año pasado a causa de la desnutrición crónica, desnutrición severa. Alimentos que perecen, alimentos que se vencen, que caducan. ¿Por qué razón? Ya lo vamos a analizar con Talamonti. Pero antes de entrar de lleno al tema, yo quiero presentarles al licenciado Giulio Talamonti. Está en Bermudas, pero lástima que la mesa de trabajo no permite ver las Bermudas que ya carga para la playa. Pero bienvenido, Talamonti, ¿cómo estás? Y ese sombrero, ya vas de camino, Talamonti. Ya voy de camino. Bienvenido, Oli. Bienvenido, gracias. Buenas noches, Andri, Alejandra, televidentes de TN23. Efectivamente, claro, me puse camisa, corbata y saco, pero ando en Bermuda. Lo que pasa, como dice el licenciado Andri, no se mira por esta mesa. Gracias a Dios para usted ahí en casa. Miren, pero ya con mi gorra, con mis lentes, con el sombrero de mi esposa que se está soleando, listos para la playa y para descansar. Perfecto, pero muy bien. Hoy, ¿A dónde vas a pasar la Semana Santa, el resto de la Semana Santa? Bueno, ya vas a ir a la playa. Fuera de broma, eventualmente va a haber ahí alguna salida, pero vamos a aprovechar estos días sobre todo para estar en familia, para compartir y para estar acá tranquilos en casa disfrutando de nuestra ciudad. ¿Ustedes van a salir? Lo que soy yo, disfrutaremos de la ciudad, acá, de esta tranquilidad ciudad, sí. y esta paz que se vive en la ciudad. Solos en la ciudad. Talamonti, entremos de lleno al tema, por favor. Así Alejandra lo presentaba después de la introducción y decía que hay muchos niños que están falleciendo, otros con mucha hambre, desnutrición severa, desnutrición crónica, desnutrición aguda. Guatemala es un país de 1 de cada 4 niños, o sea, el 25% de la niñez en Guatemala está desnutrida. Correcto. ¿Y cómo es posible que los alimentos se pierdan? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, Talamonti? Esto es una situación lamentable y terrible. Ya que estabas dando algunos datos, Andri, déjame compartirte algo que estábamos hablando con Alejandra fuera de cámaras. Traigo unos datos interesantísimos de la UNICEF, que es la Oficina de Naciones Unidas para los temas de la niñez en todo el mundo. Pero en su sede aquí en Guatemala nos dice algo muy similar a lo que tú nos presentabas. ¿Sabían ustedes que de cada 10 niños guatemaltecos, 4, al menos 4, padecen de desnutrición aguda? Desnutrición aguda que luego se va volviendo crónica. Entonces, primer dato. Segundo dato, en el área rural, fíjense, Andri y Alejandra, ahí cambia la situación. Los niños indígenas realmente tienen, vamos a ver. Los niños indígenas también tienen 8 de cada 10 niños indígenas, fíjense, padecen de esta desnutrición. O sea, estamos hablando del 80% de los niños. Imagínense ustedes qué terrible y qué tremendo, ¿verdad? ¿Y dónde se espera el desarrollo de un país con niños desnutridos? No hay desarrollo, no puede haber desarrollo. Porque aunque haya educación, el niño desnutrido no va a captar bien. Jamás. No se puede desarrollar bien. Talamonti, pero ¿dónde está el alimento para esos niños? Porque hay en Guatemala. Ayúdenme, por favor, Andri y Alejandra. Estamos hablando en este caso específico, fíjense que se documentó por la Procuraduría de Derechos Humanos que se perdieron 659 cajas que contenían muchas unidades en sobrecitos cada una de precisamente tratamiento para hacerlo en casa, tratamiento oral bebible para combatir la desnutrición como crónica. Un suero, digamos, ¿no? Un suero. 659. Son alimentos terapéuticos listos para consumir. ATLC, estos son los alimentos que son a base, son hechos a base de leche en polvo y por supuesto pues contienen otros nutrientes que son efectivos para niños con estas condiciones. Correcto. ¿Y saben para cuántos niños hubiese alcanzado estos alimentos? Para más de 6.500 niños en una atención. Estos medicamentos, déjenme decirles, fueron comprados en el año 2014, como decías tú, Andri, ¿en dónde? Embodegados, en este caso se encontraron, fíjense, Andri y Alejandra, en una bodega del Ministerio de Salud Pública en la zona 7, completamente vencidos, inútiles, ya no pueden ser utilizados. Claro, vencieron en el 2016. Tendría que haber sanción para esta gente. Por supuesto, Talamonti, pero de hecho, el Ministerio de Salud, al percatarse de esto, ha hecho una denuncia. ¿Qué pasó ahí? ¿Es esto un tema burocrático? Bueno, el Ministerio de Salud ha hecho la denuncia, pero y no ellos estaban bajo resguardo del medicamento. Sí, es correcto. Andri, Alejandra, eso es muy correcto. Y ahora la PDH, precisamente, como ellos hacen denuncia pública, pero la sanción de la PDH es moral, no es una sanción. Ahora, esto debe pasar definitivamente al Ministerio Público, porque aquí hay una
responsabilidad, hay un incumplimiento de deberes por lo menos o algunas otras situaciones graves, porque no podemos con la escasez que tenemos y con la situación en la que vivimos estar perdiendo estas situaciones. Que los niños están muriendo por hambre. Si no se estuvieran muriendo, uno que falleciera es el colmo. Tenemos más de 100 niños que mueren Más por de 100 niños el año pasado han fallecido por desnutrición, cuando hay alimentos embodegados. Ahora, ¿en dónde están embodegados, André? Bueno, hay muchas bodegas. Yo a ciencia cierta no te podría decir en dónde están los alimentos, pero entiendo que, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo tiene bodegas. Correcto. Entiendo que Conred incluso tiene bodegas con alimento. Entiendo que Indeca tiene bodegas. Entiendo que los hospitales tienen bodegas. Roosevelt, San Juan de Dios. Entiendo ahora también lo que tú decías del Ministerio de Salud Pública. Aparte en sus bodegas. La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia también tiene bodegas con alimentos. Hay. El MAGA entiendo que tiene bodegas con alimentos, pero no siempre los sacan para la población en necesidad. Entonces, ¿no debería de haber acaso una sanción? O pregunto, ¿no será cosa política o negocios bajo la mesa comprar tanta cantidad de alimentos que sabemos que no se va a utilizar? Pudiese ser, como aquí estamos manejando varias hipótesis, pero una cosa también pudiera ser fuera de los negocios, de la corrupción, de la ineficiencia, de la ineficacia, pudiera ser la burocracia, que realmente... Alejandra, ¿cómo crees que se haría para sacar estos alimentos? ¿Será una situación fácil o tienen que pasar por muchos procesos de autorización y firmas? Seguro será un proceso administrativo bastante largo, que si no está para la firma y que sin una firma pues no salen los alimentos y por esa firma se están muriendo 100 niños. Así es. ¿Me permite los medicamentos ya están vencidos, ya no se pueden usar, van a la basura. Muy buena respuesta. ¿Me permiten darles mi hipótesis? Sí, por favor. Mi opinión, como un guatemalteco común, como todos nosotros. Sí. ¿Se recuerdan del Hogar Seguro Virgen de la Asunción? Sí. Muy bien. ¿Cuánto tiempo se llevaban los jueces para liberar a un adolescente y mandarlo a una familia ampliada, a una familia sustituta? Bueno, eran meses y años. Nomás ocurre el incendio y al día siguiente 24 horas más de 70 adolescentes habían sido entregados a sus padres. O sea, ¿se puede actuar? Sí se puede actuar. Sí. Pero no estamos actuando. Y eso mismo pasa con la burocracia que tú decías con los alimentos y con los medicamentos. Ahí están. Ok, y se pierden. Y los niños fallecen. Eso es injusto para nuestro país. O sea, mi respuesta es que se podría hacer ya. Se puede pero hacer. No hay voluntad. Estamos dejando morir a nuestros niños a causa de esta burocracia que no nos está sirviendo de mucho. Eso es muy correcto. Hay una eficiencia, una ineficacia, una burocracia terrible que debe de cambiar. Y que de que se puede, pero se necesita voluntad política. Se necesita que el burócrata se mueva y que desquite. Pero ¿saben qué pasa también en muchas de estas instituciones? Vamos al Ministerio de Salud, los sindicatos. Los sindicatos es otro tema. Los sindicatos pudieran llegar a interferir en algún momento dado la entrega de alimentos y medicamentos. Lamentablemente en ciertas situaciones en las cuales el trabajador 011, que es el trabajador ya permanente de las instituciones, que es el que generalmente se sindicaliza, muchas veces eso es muy bueno obviamente porque es un derecho humano, pero a la vez es muy malo porque entonces ya es bien difícil removerlo, es bien difícil sancionarlo, es bien difícil hasta quitarlo si es necesario, y eso los hacen que se acomoden muchas veces, no todos, pero sí muchos de ellos. Recordemos lo que pasó en el Congreso de la República, ¿verdad? Que con otros temas también, pero se vuelven servidores públicos sin esa vocación. No, y lo que más duele, Alejandra y Talamonti, es lo siguiente. Se compran estos medicamentos, se compra esta gran cantidad de alimentos en nombre de los niños. Así es. En nombre de los que hoy sufren. Correcto. En nombre de ellos se compra y en nombre de ellos se hacen las órdenes y las peticiones y las licitaciones y todo lo que ustedes quieran. Y después no les llegan a ellos. Y se mueren. No lo reciben ellos. Entonces... Y fallecen. Hablemos ahora del tema legal. ¿Qué pasa? Hay una denuncia interpuesta por estos medicamentos. Sí. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué fiscalía tiene que investigar este tema y qué castigo se podría dar a las personas? Porque hay personas responsables. Totalmente. Por supuesto, y hay que descubrir quiénes son. Claro, hay que descubrir quiénes son y qué castigo se les puede dar, licenciado. Desde las máximas cabezas de las instituciones que hemos mencionado, entre otros, hasta gente que de alguna manera ha tenido la oportunidad de estar en estas licitaciones, de ser cuentadantes del Estado guatemalteco, tienen responsabilidad y no es poca, André y Alejandra, es responsabilidad de 20 años y a través de esta denuncia se les puede precisamente procesar de alguna manera para ver por qué no cumplieron con sus funciones.
por qué hubo ese incumplimiento de deberes tan terrible y ver si no hay alguna otra tipo de figura delictiva, hasta alguna asociación ilícita para no cumplir con los deberes Y estamos asignados. hablando de medicamentos y de alimentos. Sí, es cierto. Claro, André hizo una, hizo una comparación muy cierta con el tema de las niñas. Las niñas murieron quemadas, en este caso los niños están muriendo de hambre. Sí, pero están muriendo, pero no estamos estamos actuando. Estamos perdiendo a la niñez. No estamos actuando y estamos hablando de alimentos y medicamentos, pero si hablamos de pelotas, hablamos de uniformes, hablamos de zapatos, ¿cuánto de todo esto está embodegado en las bodegas del Estado y no se entrega y se compra solo por... Y les digo algo, claro. Y ahorita que me están hablando de eso, en el mismo informe de UNICEF que leí precisamente el día de hoy para poder platicar con ustedes con estos temas, estaba viendo que Guatemala en teoría ha mejorado en el tema de la asistencia escolar en la primaria. El 94% de los niños del área rural están yendo a las escuelas. Lo malo 94. Sí, lo malo es que las escuelas son tan abiertas que no tienen ventanas y no tienen techo. Lo malo es que la refacción escolar nunca llega. Lo malo que los útiles escolares tampoco se dan. Lo malo que al final de cuentas las mujeres, el promedio de asistencia a la primaria es de apenas 3 años. Pero si imaginan ustedes una niña, Alejandra, imagínate una niña, Talamonte, una niña de primero, segundo, tercero primaria que va a la escuela sin desayunar, que se ha acostado se acostó sin cenar, se levanta y no desayuna, va a la escuela, no rinde, a las 8 de la mañana está cabeceando en el escritorio, durmiéndose, no hay refacción escolar, no hay nada, y cuando regresa a casa probablemente de almuerzo tiene una tortilla con un tomate, con sal o con frijolitos. O con frijolitos. Entonces, eso es... Ir a la escuela así no sirve. Esa es la desnutrición y ese es el retroceso. Guatemala nunca va a salir adelante si no ponemos estas cartas sobre la mesa. Claro, si no se refuerzan esas bases. De hecho, hace unos días damos la noticia de un mega operativo que se realiza en contra de la extorsión y delincuencia y se habla justo de esto. Tenemos que venir y erradicar las bases, fortalecer esto. ¿Cómo podemos querer un país desarrollado si los niños se mueren de hambre? Es imposible, es imposible. Sobre todo que la desnutrición aguda y la desnutrición crónica lo que hacen es afectar el crecimiento y afectar obviamente las capacidades. ¿Podrías tú antes de tus conclusiones, Talamonte, decirnos de nuevo las cifras que traías? 8 de cada 10 niños en el área rural, 8 indígenas, ¿no? Indígenas. 8 de cada 10 niños desnutridos. Impresionante. ¿Y en el área urbana? Y en el área urbana, 4 de cada 10. Es dramático realmente. Esto es dramático. Ahora, si me permiten, André y Alejandra, vamos a algunas conclusiones de este tema. Ustedes lo escucharon, amigos televidentes, con lo que analizábamos con André y Alejandra. Aquí, en primer lugar, es bueno exponer esto porque habría que preguntarle a las autoridades competentes, en este caso en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, qué pasó con estos medicamentos, por qué no llegaron, por qué no se combatió. Habría entonces, de alguna manera, también que ver cuál es la función de otras instituciones como la PDH que está fiscalizando, pero ¿por qué no se hace antes de que se venza? Habría que ver algunas otras situaciones como el por qué de alguna manera no es prioridad en las distintas situaciones que ha pasado en Guatemala, el alimentar, el educar, el darle estas ventajas a nuestros niños para que podamos tener una mejor Guatemala. Pero para cualquier otra situación que usted tenga algunas ideas, escríbanos a nuestro hashtag, por favor, el día de hoy, que es vencido por descuido. Y ¿sabe qué? Además, para todo lo demás de este tema, usted de verdad como siempre tiene la mejor respuesta. Y ahora, André y Alejandra, yo me despido en este miércoles santo deseándoles unas felices vacaciones a ustedes, a los televidentes, que los esperamos el día lunes. ¿Te vas a poner esas cosas? Nos vamos a la playa. No, ahorita no, mejor cuando me vaya. Y no me muevo por mi bermuda. ¿Te gusta el pescado? Sí, ¿a ustedes? A mí el pescado seco no. Sí, a mí no, el pescado seco no me gusta muy salado, no me gusta, ni verlo me gusta, ni olerlo, pero sí me gusta el pescado. El pescado en general, muy bien, pues gracias por el tema que has desarrollado esta tarde, Talamonte, que te la pases bien en la playa. Vacaciones, con cuidado Puedes siempre. ya cambiar los lentes, no te preocupes, ya terminó tu horario, tu compromiso en TN23, así que despedimos a Talamonte con estos lentes oscuros. Chao. Será, bueno, hasta la próxima semana, licenciado Talamonte. Arrivederci, hasta el lunes. Chao, nos vemos. Feliz día. Adiós.